Buenas tardes, chavos. ¿Cómo les fue en el examen? Buenas tardes. Bien, ¿Bien? ¿10? sí, Sí, fácil, ¿no? así es. Bueno. Bueno, vamos a continuar entonces. La vez pasada me quedé en cómo se obtiene la carta de Smith. Les decía que esas ecuaciones que se obtienen mediante la relación entre la impedancia normalizada y el coeficiente de reflexión da origen a la carta de Smith normal. Hay una carta de Smith extendida, esa considera valores del coeficiente de reflexión cuyo módulo es mayor que 1. Nosotros nada más nos estamos restringiendo a la carta de Smith eh, para valores del coeficiente de reflexión en magnitud a lo más 1. ¿Sí? La carta de Smith extendida incorpora también magnitudes mayores que 1. Tengo entendido que esa sí se llega a usar, pero tomando en cuenta que el programa no la marca, pues no la vamos a ver. Tengo entendido que se llega a usar en diseño de cierto tipo de dispositivos de microondas. Bueno, eh, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Estamos aquí, ¿sí? Eh, ya habíamos dicho que rotar un punto en sentido horario en el plano del coeficiente de reflexión. La carta de Smith es una gráfica, ¿sí? En el plano del coeficiente de reflexión. Por lo tanto, lo que nosotros habíamos mencionado sobre la equivalencia de un desplazamiento o de una traslación a lo largo de la línea de transmisión, equivalente a una rotación en el plano complejo del coeficiente de reflexión, eso también vale para la carta de Smith. Entonces, si en la carta de Smith rotamos un punto en sentido horario, eso significa que sobre la línea de transmisión nos estamos moviendo hacia el generador. Y si en la carta de Smith rotamos un punto en sentido antihorario, entonces eso significa que sobre la línea de transmisión nos estamos moviendo hacia la carga. Otro resultado importante es el que está aquí. Este resultado, de hecho, se deduce de la fase del coeficiente de reflexión y ya lo había obtenido antes. Cuando la fase del coeficiente de reflexión se evalúa en dos valores de z, vamos a suponer que tenemos z1 menor que z2. ¿Sí? Si evaluamos esta fase del coeficiente de reflexión en esos dos valores de z, lo que tendríamos es que la psi evaluada en z2 menos la psi evaluada en z1 debe de ser igual a la diferencia entre esas dos fases. Cuando tomemos la diferencia, psi L se va a cancelar con otra psi L y nos va a quedar dos veces beta por z2 menos z1. Como ahorita estoy considerando que z2 es mayor que z1, entonces el cambio en z es positivo y el cambio en la fase también va a ser positivo. Este cambio en la fase lo podemos representar por un delta psi y eso va a ser igual a 2 veces beta por un delta z, o sea, por el cambio en z. Si tomamos en cuenta que beta es 2 por pi sobre lambda, esto nos da 4 veces pi sobre lambda por delta z. Si de aquí despejamos delta z, obtenemos que delta z es igual a lambda sobre 4 pi que multiplica a delta psi.
Y esta ecuación que está aquí es de hecho la que está acá, solo que a delta z le llamé d, ¿sí? Porque ahí d representa la distancia a lo largo de la línea de transmisión que se recorre de un punto a otro, y eso tiene un equivalente cuando nosotros rotamos el punto sobre el plano complejo del coeficiente de reflexión o sobre la carta de Smith, ¿sí? Entonces, si nosotros nos desplazamos sobre la línea de transmisión una longitud delta z, eso significa que sobre la carta de Smith rotamos un ángulo delta psi, y la relación que existe entre estas dos cantidades es dada precisamente por esta ecuación o su equivalente, que es la que está aquí, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Correcto. Aquí hay algo más. De aquí se ve que cuando nosotros rotamos 360 grados, o sea, 2 pi radianes, ¿qué pasa si delta psi vale 2 pi radianes? 2 pi radianes entre 4 pi nos da un medio. ¿Un medio de quién? De lambda. Eso significa que cuando nosotros sobre la carta de Smith realizamos una rotación completa de 360 grados, eso equivale a que en la línea de transmisión nos desplazamos media longitud de onda, ¿sí? Bueno, eso va a ser importante que lo recuerden. Bueno, en esta página se presenta la típica carta de Smith que ustedes van a utilizar para los próximos exámenes. En los próximos exámenes sí van a tener que subir su procedimiento, ¿sí? Porque ese procedimiento lo van a realizar mediante el uso de carta de Smith. Entonces voy a disminuir un poco. Ahí está. Eh, Obviamente la marca de agua no va. Pero esa es una típica carta de Smith. Ustedes podrían ver aquí sobre la carta, voy a otra vez ampliar, eh, que por ejemplo en esta parte, aquí, ¿qué es lo que dice? Lo que estoy encerrando, ¿qué dice? Longitudes de onda alrededor del generador. Hacia el generador. Ya habíamos dicho que cuando nosotros sobre la línea de transmisión nos movemos hacia el generador, o sea, hacia la izquierda, eso implica que sobre el plano complejo del coeficiente de reflexión y particularmente sobre esta carta de Smith, debemos de rotar ¿en qué sentido? En sentido horario. Eso ya lo está marcando ahí la carta, pero es necesario que eso lo manejen, no si entendieron la explicación que les di, ¿sí? Si entendieron la explicación que les di, pues ya le encuentran sentido a esto, ¿sí? Eso es mucho mejor que simplemente seguir una receta. Del otro lado, no, es en la parte de abajo. En la parte de abajo, ¿qué dice ahora aquí? Longitudes de onda hacia la carga. Correcto, ¿no? Ya habíamos dicho que sobre la línea de transmisión, cuando nos movemos hacia la carga, la fase del coeficiente de reflexión aumenta, y eso implica que sobre el plano del coeficiente de reflexión estaríamos realizando una rotación antihoraria. Y aquí la flechita está diciendo que deberíamos de girar en sentido
antihorario cuando nos desplacemos hacia la carga. Hay que tomar en cuenta que una rotación completa equivale a media longitud de onda, ¿sí? Entonces, eso ahí en la carta ya también debe de aparecer en alguna escala. Ahorita vamos a ir a esa parte, pero hay algo más. ¿Qué dice en esta parte? Me interesa ahorita esta. Bueno, mejor esto. ¿Qué dice? Componente de reactancia inductiva. Ajá, componentes de reactancia inductiva. Y también aquí dice O, componentes de susceptancia capacitiva. Ahorita nos vamos a quedar únicamente con la primera, porque esta carta de Smith, de hecho, si la vemos así de frente, es una carta de Smith normal, una carta de Smith de impedancias. Pero si la rotáramos 180 grados, tendríamos lo que se conoce como carta de Smith de admitancias, ¿sí? Entonces, estas curvas, ya habíamos dicho que son curvas de X constante. ¿Y X constante qué era? Era una componente de reactancia. Pero como ustedes saben, cuando la reactancia es positiva, suele decirse que esa reactancia es de tipo ¿qué? Inductivo. Y cuando la reactancia es negativa, se suele decir que es de tipo ¿qué? Capacitivo. Permítanme, chavos. Buenas tardes. Buenas. Buenas No, tardes. no regresaba el profe, ¿verdad? No. Dijo que lo esperáramos. Allá vamos. Pongan el himno del Politécnico. No podemos. Desactivó las funciones de compartir. Vayamos a mimir. ¿Ustedes ya acabaron exámenes? Para todo el grupo. No. No. ¿Qué les falta? Mediciones mañana tengo. A mí circuitos digitales. Pues bueno, ya me lo acabé el primer parcial.
¿Alguien ya acabó los ejercicios? A mí nada más me faltan como 4. No, pues sí va a estar pesado esa hora con esto. La carta de Smith que ya vamos a subir nuestro procedimiento. Sí, esto ya va a estar más tardado. O bueno, eso creo. Pues mientras no el profe es buena onda. Es muy buena onda.
Chavos, ya regresé. ¿Me tardé mucho? No, profe. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. No pasa Entonces nada, les decía profe. que estas curvas, como saben, son curvas de reactancia sobre las curvas que están por arriba del eje real, son de hecho curvas de reactancia inductiva, por lo tanto tienen valores positivos. Y también ustedes podrán ver aquí, en esta parte, que se dice que estas son componentes de reactancia capacitiva. Entonces, estas circunferencias o trozos de circunferencia son de hecho curvas de reactancia capacitiva, tienen valores negativos. Entonces, ¿qué más? Si nos vamos a la parte del eje real, podrán ustedes ver que aquí se está mencionando que se tienen componentes de resistencia o componentes de conductancia. Componentes de resistencia si estamos considerando impedancia normalizada y componentes de conductancia si estuviéramos considerando admitancia normalizada. Pero entonces estas circunferencias son de hecho curvas de resistencia normalizada. Lo que ustedes pueden ver es que esas curvas de resistencia normalizada, en la medida en que nosotros nos vamos desplazando hacia la derecha, la resistencia va aumentando. Ya habíamos dicho la clase pasada que esta circunferencia, el círculo unitario, es la circunferencia de resistencia normalizada R igual con 0. Después aquí le sigue punto 1, punto 2, punto 3. Noten ustedes que este punto es de hecho el centro de la carta de Smith o el origen del plano complejo del cociente de reflexión. Por este punto atraviesa una resistencia normalizada cuyo valor es 1. ¿Sí? Pero si seguimos viendo aquí hacia la derecha, esos valores de resistencia van aumentando. ¿Sí? Por ejemplo, ya cuando consideramos esta curva, la resistencia, esa circunferencia tiene una resistencia normalizada cuyo valor es 3. Pero, por ejemplo, ya esta circunferencia tiene una resistencia normalizada cuyo valor es 10. Y esta, una resistencia cuyo valor es 20. Esta pequeñita ya tiene un valor de resistencia normalizada de 50. Ya les había mencionado que este punto, el punto 1 más 0i, representa una admitancia infinita. Infinito más menos y veces infinito. ¿Sí? También habíamos mencionado que este punto, el de la izquierda, el punto cuya coordenada es menos 1 más 0i, estoy ahorita hablando de coeficiente de reflexión. El valor aquí de impedancia habíamos dicho que era nulo. La impedancia normalizada asociada a este punto, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Sí? Voy ahorita a bajar el zoom. Ustedes podrán ver que hay, fuera del círculo unitario, hay varias escalas. ¿Sí? Ahorita me interesa esta escala.
esta que está aquí, la escala más externa. Si ustedes ven en esta parte, ¿sí? Aquí se tiene un valor de 0. Conforme nos vamos moviendo, el numerito va aumentando, ¿sí? Ahorita estoy considerando la escala externa. Esa escala externa, según lo que está aquí, nos dice la cantidad de longitudes de onda que nosotros nos desplazamos al rotar un punto en la carta de Smith hacia el generador, ¿sí? Entonces, ustedes podrán ver que el valor que se obtiene cuando rotamos 180 grados, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es de 0.25, ¿sí? Entonces, cuando damos media vuelta, significa que sobre la línea de transmisión nos desplazamos 0.25 lambdas o un cuarto de longitud de onda. Si seguimos moviéndonos sobre esa escala, podrán ustedes ver que sigue aumentando. Pasamos de 0.25 a 0.26, etcétera. Y ya casi cuando demos una vuelta completa, por ejemplo, aquí aparece 0.49. Cuando lleguemos exactamente aquí al 0 es porque ya habremos recorrido 0.5 longitudes de onda. Pero entonces esta escala externa, cuando la recorremos de esa manera en sentido, ¿qué? Sentido horario, significa, como ya habíamos dicho, que nos estamos desplazando hacia el generador. Y obviamente ese desplazamiento está en longitudes de onda. Una vuelta completa, un desplazamiento de 0.5 lambdas. Ahora vamos a considerar la escala interna, ¿sí? La siguiente escala. La siguiente escala es esta que está aquí. Pero según esta leyenda, cuando nos movemos hacia la carga, debemos de rotar o de desplazarnos aquí en sentido ¿qué? Antihorario. Y noten ustedes que los numeritos empiezan a aumentar. Aquí tenemos 0.04, después 0.05, etcétera. Cuando hayamos rotado 180 grados, ¿cuánto habremos recorrido? 0.25 lambdas. Después 0.26, etcétera. Si seguimos moviéndonos, llegará el momento en que habremos recorrido 0.47 lambdas, después 0.48 lambdas, 0.49 y exactamente cuando lleguemos otra vez aquí al 0 es porque ya recorrimos media longitud de onda. ¿Sí? Como ya había mencionado, rotar aquí 360 grados equivale sobre la línea de transmisión moverse media lambda. Bueno, ¿qué más hay que saber? Después hay otras dos escalas. Noten ustedes que aquí hay una escala en grados y también en la parte interna hay una escala en grados. Me interesa a mí la escala en grados externa, ¿sí? Si ustedes checan aquí, según lo que tenemos aquí, ¿esto qué dice? Ángulo del coeficiente de ¿qué? De reflexión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos ángulos, 20, 30, después seguirá 40, etcétera, son de hecho, representan la fase del coeficiente de reflexión. Noten ustedes que el 0, ¿dónde está el ángulo 0? Pues si este es 20, este es 30,
por aquí debe de estar en alguna parte un 10 y aquí debe de estar entonces el ángulo de 0. El ángulo de 0, ¿sí? Aunque aquí no aparece 0, en realidad esta rayita representa la fase 0 del coeficiente de reflexión, que es la que se tiene cuando el coeficiente de reflexión es una cantidad positiva, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en general el coeficiente de reflexión es complejo. Bueno, después ustedes se dan cuenta, aquí dice 150 grados, 160, 170 y llegamos a los más 180. Después ya no dice 190, 200 grados. ¿Qué es lo que dice? Menos 170. Después, ¿qué? Menos 160, etcétera. Cuando estemos por aquí, menos 30 grados, menos 20 grados. Por aquí en alguna parte estará menos 10 grados hasta que lleguemos otra vez a ¿qué? A 0. Esto está en concordancia con lo que comúnmente obtienen las calculadoras. Ya les había mencionado que las calculadoras y de hecho los programas, todos los programas que manejan números complejos o coordenadas polares, a los puntos que se encuentran en el primero y segundo cuadrante, por lo regular, eso no es necesario, pero por convención así se hace, se les asocia una fase positiva. Y a los puntos que están en el tercero y cuarto cuadrante se les asocia una fase negativa. Entonces, la razón por la cual en la parte de arriba tenemos una escala de 0 a 180 y en la parte de abajo una escala de 0 a menos 180 grados, pues se debe a lo que estoy mencionando, ¿sí? Por convención, así se usa. Pero cuando nosotros realizamos desplazamientos y evaluamos la fórmula de la fase del coeficiente de reflexión, vamos a obtener en la mayoría de los casos fases negativas. Pero podría suceder que cuando obtengamos la fase usando las convenciones, puede llegar a suceder que cuando tengamos fases negativas, lo más conveniente sea representarlas como fases positivas cuando los puntos correspondientes estén en el primero y segundo cuadrante. Y al revés, a lo mejor en algunos casos pudiera llegar a suceder que la fase fuera positiva y mayor de 180. Igual ahí, por convención, lo más apropiado sería asociarle una fase negativa, ¿sí? En valor absoluto menor que 180 grados. Pero eso será cuando ya se quiera determinar lo que viene siendo la fase o argumento principal, ¿sí? De acuerdo a la convención. También hay una escala interna en grados, pero como ustedes podrán leer aquí, la escala en grados, que también es una escala de ángulos, corresponde al ángulo del coeficiente de transmisión. Nosotros hasta el momento no hemos usado coeficiente de transmisión y no lo vamos a usar porque desde mi punto de vista no es necesario, ¿sí? Entonces, la escala en grados que vamos a utilizar es la escala para el coeficiente, para la fase del coeficiente de reflexión, y las escalas que también vamos a usar son la escala interna y la escala interna y la escala externa, que están dadas en longitudes de onda, ¿sí? Y que representan movimientos hacia la carga o hacia el generador, según sea el caso, ¿sí? Bueno, ¿qué más hay que saber? Dijimos que estas circunferencias de resistencia normalizada y que estos tramos de circunferencia son curvas de reactancia normalizada. ¿Qué pasa cuando tomamos la intersección de dos de esas circunferencias? Por ejemplo, vamos a tomar la intersección, vamos a poner de esta circunferencia, ¿sí? De esta circunferencia
Por ejemplo, con este tramo de circunferencia. Con este tramo de circunferencia. Esas dos circunferencias al final donde se terminan intersectando, en este punto. Como este punto es la intersección de una circunferencia cuyo valor de f es 0.7 y de una circunferencia cuyo valor de x es 0.6, esto significa que este punto que está aquí sería el punto f más ix igual a ¿qué? Pues f ya dijimos que vale 0.7, según lo que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Aquí, ¿qué dice? 0.7. Eso significa que la f de esta circunferencia vale 0.7, pero la f de esta otra circunferencia, la x, perdón, de esa otra circunferencia, según lo que está aquí, ¿cuánto vale? Vale 0.6. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a tener aquí 0.7 más 0.6 más 0.6 ¿por quién? Por i. ¿Sí? Este punto, por ejemplo, vamos a poner este punto. Este punto, ¿qué valor de impedancia normalizada tiene? Pues si nosotros vemos la circunferencia, según lo que está aquí, el valor de f vale 0.4. Pero ¿cuál sería el valor de x? De entrada, el valor de x va a ser negativo. ¿Sí? Pues parece que de acuerdo a este numerito, el valor de x vale menos 0.6. Entonces, este punto de aquí tendría el valor 0.4 menos 0.6 y, pero ese valor ¿de quién es? ¿De coeficiente de reflexión o de impedancia normalizada? Obviamente es de impedancia normalizada. ¿Sí? Pero este mismo punto tiene un valor de coeficiente de reflexión. Ese valor de coeficiente de reflexión lo podríamos obtener de dos maneras. Una de ellas, ¿cuál es? El coeficiente de reflexión en cualquier punto de la línea, ya vimos esta fórmula, la deduje, es la impedancia normalizada menos 1 entre la impedancia normalizada más 1. Si nosotros sustituimos, por ejemplo, este valor de impedancia normalizada en esta fórmula, podríamos obtener el valor de gamma. Díganme, por favor, cuánto les da. Saquen su calculadora y sustituyan este valor de 0.4 menos 0.6 i en esta fórmula. Y díganme cuánto les da el coeficiente de reflexión de ese mismo punto. Esta sería una forma analítica de obtener el coeficiente de reflexión a partir del valor de impedancia normalizada, pero también se puede obtener gráficamente, lo vamos a ver ahorita. Menos 0.20 menos 0.51 y Entonces, este punto es igual a gamma igual a menos 0.20 menos 0.51 ¿por quién? Por i. Y ¿Sí? Bueno. ¿Cómo podríamos obtener gráficamente el coeficiente de reflexión de ese punto? Primero, habría que trazar una línea radial y ver cuál es el ángulo que forma esa línea radial con respecto al eje real X. Lo voy a hacer. Pero primero tengo que disminuir un poco. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una línea radial. Esa línea radial debe partir del centro de la carta. Y debe de pasar por ese punto, pero híjoles, ya lo perdí. ¿Qué punto era? Era 0.4 menos 0.6. Ese punto, ¿dónde está?
Aquí es punto 4 y punto 6. Parece que es este. No. Sí, es este punto. Sí, es este punto. Entonces voy a trazar la línea radial que pasa por ese punto. Y debe de intersectar esa línea radial a la escala de ángulos que representan la fase del coeficiente de reflexión. El centro de la carta está ahí. Trazo la línea que pase por ese punto, más o menos por ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver exactamente en qué parte de la escala angular para el coeficiente de reflexión está intersectando esta línea radial. ¿Sí? Y bueno, otra vez ya lo moví. A ver. Qué bueno. Ahí está. Entonces, ustedes podrán ver que de acuerdo a lo que tenemos aquí, la escala angular, aquí tenemos, por ejemplo, menos 100 grados, después aquí menos 110, y va de 2 en 2 grados, por lo que se ve ahí. Entonces, después, más o menos como por aquí estamos entonces en 112 grados, ¿estarán de acuerdo? Esto que está aquí es aproximadamente 112 grados. Entonces, la fase del coeficiente de reflexión asociada a ese punto es de menos 112 grados. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ya nada más? Tendríamos que tomar una regla y tomar en cuenta la escala que se está considerando para graficar esa carta de Smith. Les recuerdo que la circunferencia más grande, que es esta, que representa el círculo R igual con 0, y que es básicamente el círculo unitario, entonces nos determina cuál es la escala. Tendríamos primero que medir la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Y esa distancia, que ahorita le voy a llamar D, mejor otro nombre, R, pero con R mayúscula. R va a representar el radio en centímetros de esta circunferencia. ¿Sí? Tendríamos nada más que medir esa distancia. Obviamente esto se conoce una vez que lo medimos. Pero esta R, ¿a cuánto equivaldría? Este valor de R en centímetros equivaldría a una unidad. ¿Sí? A un coeficiente de reflexión cuya magnitud es 1. ¿Qué tendríamos que hacer después? Medir la distancia que hay desde este punto, que es el centro de la carta, hasta este punto. Vamos a suponer que esa distancia, ahorita le voy a llamar módulo de, módulo de gamma, no, porque no es el módulo gamma. A escala representa el módulo de gamma. Le voy a llamar R2. ¿Sí? A la distancia que hay desde este punto a este punto le llamo R2. Esta R2 está también en ¿qué? En centímetros. Pero esta distancia R2, ¿a quién representa? Representa la magnitud del coeficiente de reflexión que tenemos en este punto. Entonces, nada más aplicamos regla de 3. Esta R en centímetros representa una unidad. Y esta R representa al módulo del coeficiente de reflexión. Aplicando regla de 3 que tenemos, que el módulo del coeficiente de reflexión debe de ser igual a el valor de R2 dividido entre ¿qué? Entre el valor de R. ¿Es cierto o falso lo que estoy diciendo cuando se aplica regla de 3? Cierto. Es cierto. Bueno, entonces,
con esto ya podemos calcular la magnitud del coeficiente de reflexión. Es simplemente esta distancia en centímetros dividida entre esta distancia en centímetros. Pero también ya tenemos la fase, ¿sí? ¿Cuál es el problemita ahorita? Que cómo la hacemos para medir eso. No es necesario usar centímetros, se podría usar alguna otra escala. Para esto voy a abrir entonces, Profe, eh, pero entonces se supone que esa gráfica está en escala real. ¿cómo en escala real? ¿A qué te Es refieres decir, en que sí escala real? está en centímetros. Eh, pues uno lo va a Es- medir en centímetros, está en centímetros. Por ejemplo, se supone que el radio desde el centro de la carta hasta la orilla es de 1, ¿verdad? Sí, pero ese uno se representa a escala, Ah, ok. ¿sí? Ese Sí, uno se sí. está representando con cierta cantidad R ¿de qué? De centímetros, Sí, sí, ya entendí, profe. ¿sí? Si usáramos una escala real, entonces a una unidad le estaríamos asociando un centímetro. Graficar una circunferencia de 1 centímetro y todas las que están dentro, se está cañón, ¿no? Sí. Las cartas de Smith que proporciona, bueno, que vende la academia en el laboratorio, que no es con un fin de hacer negocios, sino de que ustedes tengan material para trabajar, porque esas cartas ya casi no las venden. Suelen tener un radio de aproximadamente 8 centímetros, 8.2 centímetros, ¿sí? ¿Qué van a tener que hacer ustedes, chavos? Les envié dentro de los archivos que les envié al inicio del semestre, les envié un archivo en Word que se llama 5 carta de Smith. Es este. Lo único que viene en este archivo es esta carta de Smith. ¿Qué quiero que hagan? Pues por favor hay que imprimir esa carta de Smith, pero antes abran el archivo y antes de imprimirlo, váyanse donde dice, a ver, déjenme ver, donde dice diseño de página. ¿Sí? Lo abren obviamente con Word, se van a diseño de página. Aquí donde dice marca de agua, le dan quitar marca de agua. Para que ya no aparezca la leyenda Goem ICE. Porque esa leyenda aparece regularmente cuando se imprime, aparece muy oscura. Y eso va a limitar la vista a la hora de usar la carta. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, una vez que hayan quitado la marca de agua, impriman solo una hoja. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que ver primero una vez que hayan impreso esta carta? Tienen que tomar su compás y deben de verificar que los círculos sean círculos, no elipses. Entonces, por ejemplo, lo que tendrían que hacer es tomar su compás, ponen una punta aquí en el centro de la carta y ponen la otra punta, la que pinta, en este punto, ¿sí? Sobre el círculo R igual con 0. Y después, ¿qué es lo que van a hacer? Pues simplemente van a trazar ese mismo círculo. Si ustedes al trazar notan que el trazo utilizando su compás se encuentra encima de esta circunferencia R igual con 0, entonces pueden utilizar esa carta de Smith. Si la circunferencia que tracen con el compás no coincide con esa circunferencia R igual a 0, significa que las escalas horizontal y vertical en esa figura no son las mismas. ¿Qué tendrían entonces que hacer? Si las escalas no llegan a coincidir, pero yo ya lo chequé y sí coinciden,
pero no sé qué suceda cuando lo impriman. Se supone que no debería de haber problema, ¿sí? Pero bueno, para que esta carta sirva, cuando ustedes tracen el círculo F igual a 0 con su compás, debe de coincidir con ese círculo F igual a 0 que tenemos en la carta de Smith. Si esos dos círculos no coinciden, ¿sí? Significa entonces que el círculo F igual a 0 que está ahí sería en realidad un elipsoide, o una elipse más bien. Y esa no nos sirve porque se supone que es una circunferencia. Cuando llega a pasar eso, de que la circunferencia que trazan y la circunferencia que se encuentra ahí ya dibujada no coincidan, es porque la escala horizontal y vertical de esa figura no es la misma. Entonces tendrían al final que estar moviendo un poquito la escala, alargar horizontalmente o verticalmente para que se igualen las escalas horizontal y vertical y pudieran hacerse coincidir el círculo que dibujan con el compás y obviamente el círculo que ya está trazado. Pero bueno, hasta donde yo me acuerdo, la última vez que imprimí esta carta, que tiene como 15 años, sin problema. Las escalas horizontal y vertical coincidían, de manera que cuando yo trazaba el círculo F igual a 0 con el compás, coincidía exactamente con ese círculo F igual a 0 de la carta de Smith. Entonces, cuando ustedes verifiquen que efectivamente el círculo F igual a 0 que ustedes trazan coincide con el de la carta, pues en ese momento ya pueden imprimir varias hojas. ¿Cuántas cartas de Smith necesitan imprimir? Por lo menos unas 5. ¿Sí? Por lo menos unas 5 cartas. Entonces, eso hay que hacerlo hoy mismo porque la idea es que ya el día de mañana empecemos a hacer algunos ejercicios muy básicos con manejo de la carta de Smith. ¿Sí? Pero como les decía, ahorita necesito una regla y yo creo que la regla me la va a proporcionar si aquí trazo un segmento con Word. A ver. Casi. Ahí está. ¿Están de acuerdo que la longitud de ese segmento me va a dar el radio de ese círculo unitario, pero en la escala que proporciona Word? Al final eso no importa. Aunque no estuviera en centímetros, mientras usemos la misma escala para medir las dos longitudes, ya la hicimos. Si me voy a formato y veo tamaño, ese segmento, de acuerdo a lo que tengo aquí, mide aproximadamente 7.61 centímetros. Ahí está. Según esta escala, ese segmento mide 7.61 centímetros. Entonces hay que anotarlo. 7.61. Obviamente, cuando ustedes midan con su regla una vez que hayan impreso, puede ser que la distancia que midan sea otra. Pero según esto es 7. ¿Qué dije? 61, 7.61. 61. Ya nada más habría que medir entonces la otra distancia. Nos vamos otra vez aquí a insertar forma. Voy a trazar un segmento que va desde aquí ¿hasta qué punto? Uy, ya otra vez lo perdí. Era el punto 4 y punto 6. Parece que es este. Sí, parece que es este punto. Punto 4, punto 4. Sí, punto 4 y... no es ese, es el de aquí. Punto 6. Bueno, ahí está. Según Word, ¿cuál es el tamaño de este segmento? Aquí hay un pequeño problema.
Pero no hay problema. Saquen, por favor, raíz cuadrada. Saquen raíz cuadrada de la suma de cuadrados de 3.95 y 1.58. ¿Cuánto les da? 4.25. 4.25. Entonces, el valor de R2 vale 4.25. De acuerdo a lo que ya mencioné, el cociente de 4.25 entre 7.61, ¿cuánto les da? 4.25 entre 7.61. 0.55. Entonces, el módulo de gamma del punto correspondiente es 0. ¿Qué, perdón? 55. 55. Más números. Aquí vamos a tener que dar 4. 8, ¿Cuál? 4. 8, 8, 5. 4. 8, 5. 8, 5. Ahí está. Eso significa que el cociente de reflexión del punto en cuestión es su magnitud por E a la I su fase. Entonces, díganme cuánto da este número complejo escrito en su forma polar. 0.5585 por la exponencial E a la I menos 112 grados. Pero si están usando escala de radianes, entonces esto se multiplica por pi y se divide entre 180 grados. ¿Cuánto les da? Si están usando radianes, entonces deben de poner menos i por 112 por pi dividido entre 180. Y eso multiplicado por el 0.5585. ¿Qué valor les da? El número en su forma cartesiana. Bueno, si su calculadora no lo puede hacer, entonces ya saben, sacan el coseno de este argumento sin el i, eso va a ser la parte real, y después sacan el seno de este mismo argumento, pero sin el i, y multiplican por el otro número, obviamente. ¿Ya cuánto les dio? Pues dale, prof. ¿Cómo no? Profe, Yo ya lo estoy haciendo. 0.20 Ya está. Es menos 0.20 más número 92 0.32 menos 0.51 0.51 7 8 por i. Si ustedes ven estos números, son muy parecidos a los que están aquí, no exactamente iguales, pero sí parecidos. Solo que este coeficiente de reflexión es más, bueno, nada más me dieron 2 cifras, pero aquí igual debían de darme 4. Este valor se obtuvo por fórmula, mientras este valor se está obteniendo midiendo ahí sobre la misma carta, o sea, por método gráfico. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces no es muy difícil esto, ¿sí? Parecer no tanto. No lo es, nada más se requiere que pongan atención en las ideas, ¿sí? No tanto en la parte operativa, sino lo que da origen a algunas de las formulitas que ahí se están escribiendo, ¿sí? Bueno.
Ejercicio para ustedes. Ahorita hay que identificar puntos aquí. Díganme, por favor, dónde se ubica la impedancia normalizada Z igual a 1.8 menos 3.0. Menos 3, sí. Entonces, ahí sobre esa carta de Smith, usen el pizarrón y tracen el punto que representa esa impedancia normalizada 1.8 menos 3i. Primero deben de ubicar la circunferencia y igual a 1.8, después la circunferencia x igual a menos 3. ¿Sí? Y toman ya después el punto de intersección entre ellas dos y listo. ¿Quieren que aumente un poco o así se ve bien? Más grande, prof, por favor. Y yo no veo. Sí, profe. Gracias. A ver, ahí está. ¿Más o así está bien? Ah, sí, está bien, prof. Bueno, Sí, va, está entonces chido. con el pizarrón grafiquen, con el pizarrón de Zoom, grafiquen este punto. Oiga, profe, por ejemplo, en el caso de los que ya están muy próximos en la parte derecha, ¿la línea es la que corresponde detrás o de frente? A ver, no te entiendo. Voy a rayar aquí un poquito. Aquí, por Ajá. ejemplo, ¿esta es la línea del 3 o es esta? No, la línea del 3 es esta. Ok. De hecho, vean, aquí se ve, chavos. Aquí está mi punto. Esta circunferencia, estoy trazando nada más un pedazo, es la circunferencia R igual a 0, pero hasta aquí dice que vale 0.1, la circunferencia de aquí. Eso significa que las anteriores, ¿cuánto valen? Pues 0.01, o sea, una centésima. Aquí tendría 0.01, 0.02, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Noten, esta circunferencia es la circunferencia 0.09. No es la circunferencia 0.1. La circunferencia 0.1 es esta. Esta circunferencia de aquí es la circunferencia 0.2. La circunferencia de aquí es la circunferencia 0.3. La de aquí es la circunferencia 0.4. ¿Sí? Es muy común que piensen que esta es la circunferencia 0.4. Eso es un error. Esta no es la circunferencia 0.4. La circunferencia 0.4 es la que ahorita estoy trazando. Esa es la circunferencia R igual a 0.4. Entonces, la pregunta que hiciste está muy bien, porque ya con eso, dado que les estoy indicando, no debería de haber error a la hora de usar la carta. Igual aquí. ¿Sí? Bueno, entonces me dicen que el punto, ¿cuál es? ¿El rojo o el azul? El azul. El azul, ¿verdad? El azul. Exacto, es el azul. Bueno, ahora quiero que me digan cuánto les da el coeficiente de reflexión de ese punto. Obténganlo por medición. Les voy a dar las longitudes. Más bien, ustedes la sacan. Yo nada más voy a trazar los segmentos y a darle clic para ver los valores de la X y la Y.
Otra vez lo voy a hacer con Word porque solo de esa forma se puede conocer la distancia. Entonces, bueno, primero el segmento. Ya pueden con eso obtener el ángulo. Ahora lo que me interesa que es la distancia que hay. Voy a trazar otro segmento entonces. Más o menos es ese. Lo voy a poner de otro color. Ahí está. Bueno, aquí están los valores del alto y del ancho en centímetros. Usen Pitágoras para obtener entonces la distancia. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos dos números, ¿verdad? Y nos falta la otra distancia porque como amplié, cambia la escala. Entonces necesitamos esta distancia. $7.62 centímetros. Entonces, ¿cuánto les da la magnitud del coeficiente de reflexión? Cero punto a ver, 0.7614. 0.7614. sí, ¿Y mero. cuánto les dio la fase? 28 grados. 28 o menos Menos 28. menos 28, profe. Menos 28. Entonces, escribiendo esto en su forma polar, menos 28, esto multiplicado por pi y dividido entre 180, ¿cuánto les da su forma cartesiana? Uno de los valores debe de ser aproximadamente punto 1307. La parte real o la imaginaria. Da en la parte real Ajá. 0.2308. 0.2308 y la parte imaginaria Menos 0.1227. 0.1227. Y entonces esto debería de ser de hecho la mitad de esto. Eso no es la mitad, ¿o sí? Bueno, no da exactamente la mitad porque no es exactamente 30 grados. Sí, está bien. Ahora obtengan por fórmula. Ya dijimos que gamma por fórmula es la z normalizada menos 1 dividida entre la z normalizada más 1. ¿Cuánto les da gamma con esa fórmula? Tomando en cuenta que la impedancia normalizada es 1.8 menos 3i. Otra vez para comparar el valor exacto con el valor aproximado obtenido con el método gráfico. ¿En rectangulares o cuál es el rectangular? Ajá. 0.6674 menos 0.3562. 0.7664 menos ¿qué? Menos 0.3562.
por Entonces, uno de los dos está mal. Bueno, de hecho es que yo calculé el coeficiente de reflexión y a mí sí me dio eso que le acabo de decir por ambos métodos. Bueno, muy aproximado. A ver, A ver, lo voy a hacer de nuevo. es que este no es 26, ¿verdad? Es 7. Es 7. A lo mejor ahí está el error. La de 0.7614 con ángulo de menos 28 en rectangulares me da Ajá. 6722 menos 0.3574 y Punto Igual me dio 6722 eso. menos 0. ¿Qué? 34. 3574. 3574. Y bueno, pues no, ahí no se parecen mucho, pero si según eso es. Punto 67 menos punto 35. ¿Y el ángulo sí es de 28 grados? Pero el gamma, por fórmula, con la impedancia característica, es Ajá. 0.66, no 76. 66. Sí. Y en entonces la sí se parte parecen. imaginaria es 0.35, menos 0.35. Entonces sí se parecen. 0.35 parte imaginaria, aquí también 0.66, 0.67. Entonces sí, más o menos se parecen. Obviamente no van a coincidir porque uno es método gráfico, pues solamente es aproximado. Se supone que el valor exacto es este, ¿sí? El que se obtiene con esa formulita. Bueno, hay que acostumbrarse a hacer los cálculos de las dos formas. Cuando se maneje carta, les voy a pedir método gráfico, ¿sí? Entonces deben de obtener el valor de gamma, pues midiendo las longitudes. Obviamente, si ya imprimieron la carta, con su regla es más fácil, porque únicamente miden la distancia que hay desde este punto azul hasta el centro de la carta. Lo mismo miden el radio de esta circunferencia. Y si ustedes imprimen 5 o 10 cartas de Smith con la misma escala, pues este radio nunca va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el otro radio. El que va del centro de la carta al punto del cual ustedes quieren obtener el coeficiente de reflexión. Entonces, si se dan cuenta, no es complicado, pero pues hay que hacer varios ejercicios para que relacionen bien las cosas y cuando se tenga que hacer un problema, no se tarden demasiado. Bueno, antes de continuar, se me olvidó preguntarles. No, sí les pregunté, ¿verdad? Que cómo les fue en el examen y me dijeron que bien. Sí. Todos pasaron entonces. Nadie Puro reprobó. 10. Puro 10. Espero. Sí, en el primer intento sacaron, me parece que como 15 o 14, sacaron 10. En el segundo intento ya no conté cuántos sacaron, 8 o 5. Pero sí llegaron a reprobar como unos 6 o 7. Al menos el segundo intento, no sé el primero. Eso significa que seguramente varios van a presentar el examen, el tercer intento, el día sábado. Bueno, ¿alguna duda sobre esos ejercicios, sobre ese ejercicio que hicieron en el examen? No, bueno. No, profe. Algo que se me olvidó mostrarles, esto es una hoja en Excel. Aquí están los datos de una línea bifilar, no, de un cable coaxial. El radio es 1.5 milímetros, el interno. El radio interno del conductor externo, 4 milímetros. Y el radio externo del conductor externo, 5 milímetros.
La conductividad estamos suponiendo que es de 6.17 por 10 a la 7. El dieléctrico tiene una permitividad relativa de 2.1. La tangente de pérdidas del dieléctrico de 3 por 10 a la menos 4. La frecuencia de operación 100 MHz. La longitud de la línea 13 metros. La impedancia de la carga 100 más 0.11 I. El voltaje del generador 1 volt. La impedancia del generador 70 más 40 I. Y ya con esos datos se puede obtener todo lo que dice el siguiente enunciado. Bueno, espero que todavía lo tenga. Aquí está. Eso que está en Excel es la solución de este problema. Este problema tiene todo lo que comúnmente se pide calcular en esta primera parte de líneas de transmisión. Pero también se pide obtener algunas gráficas. Entonces ya saben, parámetros distribuidos, impedancia característica, parámetro de propagación, por lo tanto alfa beta, eso es típico. Coeficiente de reflexión de voltaje en la carga y seguramente en la entrada de la línea, impedancia, difasores, voltaje y corriente en la entrada de la línea, pero también se pide obtener por aquí otras cosas. El módulo del fasor voltaje, el módulo del producto del fasor corriente por la impedancia característica de la línea, el módulo de la impedancia de la línea, el voltaje instantáneo como función de z al tiempo t igual a el periodo sobre 4, o sea, un cuarto de periodo temporal. También la corriente instantánea en el tiempo t igual a t sobre 4, pero esa gráfica también como función de z. Y también obtener la parte real y la parte imaginaria del coeficiente de reflexión, o sea, básicamente la gráfica del coeficiente de reflexión en el plano complejo. Bueno. En esto, aquí están los 4 parámetros distribuidos. Aquí está el valor de alfa, el valor de beta, la velocidad, la longitud de onda, la longitud eléctrica de la línea que se obtiene cuando se divide la longitud física entre lambda. Aquí está la impedancia característica de la línea de transmisión. En ese caso es 40.59 menos 0.55 I. Aquí, por ejemplo, está el coeficiente de reflexión en la carga, la impedancia en la entrada de la línea, voltaje y corriente en la entrada, voltaje y corriente en la salida. Para hacer estos cálculos simplemente utilicé las fórmulas que ya vimos, pero hay más. Aquí está la potencia que el generador le está entregando a la línea de transmisión. Y esta es la potencia máxima que le podría entregar. De aquí se ve que el generador no le está entregando toda la potencia a la línea debido a que hay desacoplamiento, debido a que no coinciden los complejos conjugados de la impedancia de entrada de la línea de transmisión y la impedancia del generador. Por otro lado, aquí también tenemos la potencia incidente en la carga, la potencia reflejada en la carga, una potencia que surge de la interferencia de las ondas reflejada e incidente, y esto que está aquí representa la potencia que la línea de transmisión le entrega a la carga que está conectada a ella. ¿Qué más? Aquí se está midiendo la eficiencia. Esto que está aquí es la eficiencia en la entrada. Esto que está aquí nos está diciendo que aproximadamente el
el 47% de la potencia disponible en el generador se está reflejando en la entrada de la línea. O sea, no se le entrega a la línea toda la potencia debido a que hay desacoplamiento en la entrada. Esto que está aquí también nos está diciendo que la eficiencia de la línea de transmisión es del 83%. ¿Sí? Esto significa entonces que de la potencia que se le entrega a la línea de transmisión en la entrada, solamente el 83% de esa potencia se está suministrando a la carga. Y esto que está aquí representa la potencia, la eficiencia terminal. Eso representa el voltaje, perdón, eso representa el 82% de la potencia incidente. Entonces, del total de la potencia incidente en la carga, solamente el 82% de esa potencia se le entrega a la carga y aproximadamente el 18% se refleja. Entonces, estas cantidades al final nos dicen, ¿sí? Qué tan buena es la adaptación en la entrada de la línea, en la salida, así como cuánta de la potencia que tenemos en la entrada de la línea se logra transmitir a la carga. ¿Sí? Para eso sirven finalmente esas eficiencias y lo que estoy mencionando está haciendo el uso de la definición de cada una de esas eficiencias. En esta gráfica, esto que está aquí es, como la línea es con pérdidas, esto que está aquí es el patrón de onda cuasi estacionario de voltaje y el patrón de onda cuasi estacionario de corriente. ¿Sí? La gráfica azul es la magnitud del fasor voltaje y la gráfica roja es la magnitud del producto de la impedancia característica de la línea de transmisión por el fasor corriente. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que en líneas sin pérdidas, donde teníamos un máximo de voltaje, se debía de tener un mínimo de ¿qué? De corriente. Esta línea no es una línea sin pérdidas, pero es de bajas pérdidas. Y por ejemplo, donde aquí tengo un máximo de voltaje, ustedes podrán notar, según esa figura, voy a tener aproximadamente en esa misma posición un mínimo de ¿qué? De corriente. Y donde se tiene un máximo de corriente, según esta figura, aproximadamente se tiene en esa misma posición un mínimo de ¿qué? De voltaje. Esta gráfica que está aquí es la gráfica de la magnitud de la impedancia a lo largo de la línea de transmisión. Y esta gráfica es la gráfica del coeficiente de reflexión. Esta ya la habían visto en el programa en matemática que les mostré la clase pasada. Si nosotros modificamos, por ejemplo, la conductividad de manera que la línea tenga más pérdidas, pues el decaimiento va a ser mucho más rápido. Entonces, si me voy aquí, perdón, chavos, ya son las 7. Nos vemos.